La iglesia, para poder cumplir con lo que Cristo les instruyó y les mandó hacer, necesitó de esto que voy a hablar en esta noche. Y nosotros como iglesia en pleno siglo XXI lo necesitamos también. Sin esto no tendremos éxito en poner manos a la obra. ¿Usted me está escuchando? Por tanto, usted debe no solamente de escuchar este mensaje, sino de empoderarse de lo que voy a hablar. Usted tiene que creer ahí sentado que lo que voy a hablar se va a activar sobre ustedes. Amén. Y si alguno lo tiene activado, se va a afirmar. Yo lo estoy creyendo para mí y lo estoy creyendo para ustedes, pero es importante que usted también lo crea. Así que yo necesito que usted no solamente sea un oyente oyendo un mensaje o a alguien hablar ahí sentado, sino que usted esté ahí con el corazón ardiendo, esperando la palabra, y una vez reciba la palabra, usted declare que esa palabra se active en su vida. Amén. Porque yo necesito que salgamos de aquí hacia un año 2020 con esto que voy a hablar. Desde el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 26, se nos habla de esto que quiero enfocar y activar sobre ustedes. Aquí en el versículo 21 ya Jesús tiene 30 años. ¿Cuántos años? 30 años. Lucas nos da datos acerca de la infancia de Jesús. Pero ya cuando llega al versículo 21 del capítulo 3, Lucas empieza a hablar de Jesús ya siendo adulto. Y aquí se presenta un episodio, un encuentro entre Jesús y Juan el Bautista, quienes ya se habían conocido, pero en el Espíritu. Ahora se están contactando humanamente. ¿Por qué digo que ya se habían conocido en el Espíritu? Porque cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista brincó en el vientre de su mamá, y dice la Biblia que desde ahí fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el único hombre en la historia que fue bautizado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nació lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque había una conexión entre Jesús y Juan el Bautista, y era una conexión espiritual. Y es lo que yo creo que debe ocurrir hoy, que el espíritu de cada uno de ustedes debe saltar con esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Por tanto, Lucas nos narra el episodio que se le llama el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado para así cumplir con lo ordenado por el Padre Celestial e ir caminando en este propósito. Pero también Jesús fue bautizado para darnos un modelo a nosotros. Lo que yo voy a predicar en esta noche entre estos capítulos y versículos no es más que un modelo de Cristo para la iglesia. Lo que vemos aquí que voy a explicar es exactamente lo que debe caracterizar la vida de la iglesia en esta tierra. Jesús es bautizado, es sumergido en el agua del río Jordán. Ahí Jesús cumple con este ritual que para nosotros tiene un valor doctrinal y simbólico en cuanto al nuevo nacimiento. Todo aquel que cree en Cristo nace de nuevo. Nace de nuevo porque tiene un cambio de naturaleza. A esto la Biblia le llama regeneración. Por eso usted ve, para el que no tiene mucho conocimiento y me está escuchando, que la gente empieza a evidenciar un cambio. Pero este cambio no es solamente un cambio de educación, un cambio de estatus, un cambio moral en la conducta, un cambio de vocabulario, un cambio de vestimenta. No solamente es ese cambio, esos son evidencias del cambio, pero el cambio surge en la naturaleza. Cuando una persona dice yo creo en Cristo, sucede algo espiritual dentro de sí mismo, y esta obra la lleva a cabo el Espíritu Santo, según establece la palabra del Señor. Es un cambio de naturaleza. Por eso usted empieza a producir una nueva vida, que es la vida del Hijo de Dios. Esto Jesús lo representó también en este bautismo que por medio de Juan
era el bautismo de arrepentimiento. Y aunque Jesús no tenía que arrepentirse de nada porque nació sin pecado y vivió sin pecado, sin embargo nos está dando un modelo a nosotros de lo que es el nuevo nacimiento. Pero cuando usted observa el episodio entre el versículo 21 y el versículo 22 del capítulo 3 de Lucas, nos damos cuenta que aquí se hace mención de la oración. Dice que hubo oración, pero también se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. En este momento el Espíritu Santo certifica lo que Juan está haciendo y lo que el Padre está diciendo desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ese momento Jesucristo empieza a publicar su ministerio, el ministerio de redención, el ministerio de reconciliación, anulando el problema del pecado entre el hombre y Dios y llevando al hombre de vuelta a su creador y al propósito para el cual Dios lo diseñó. Jesús no comienza a publicar su ministerio sin la participación del Espíritu Santo. Primero, Jesús comienza su ministerio con la participación del Espíritu. Primer paso, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Segundo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, pero ahora se nos dice que va lleno del Espíritu. Segundo paso, primero, el Espíritu desciende sobre Jesús. Segundo, el Espíritu llena a Jesús. Para nosotros este es el bautismo del Espíritu, y Jesús comienza a ser tentado, un tiempo de prueba, y empieza a ser tentado por Satanás. Jesús sale victorioso de esta tentación y así cumple lo que el primer Adán no pudo cumplir y lo que Israel no pudo cumplir. Adán no pudo rebasar la prueba del hambre. Cuando allá frente a aquel árbol codiciable, al apetito, a los ojos, Adán cayó junto a Eva. Jesús, aunque tenía hambre, no cayó. Venció la prueba del desierto. Israel no pudo vencer la prueba del desierto. En el desierto fueron probados y la mayoría fue ahí reprobado porque no pasó la prueba del desierto. Sin embargo, en el desierto Jesús venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero luego de Jesús salir de esta tentación, se nos dice en el versículo 14 del capítulo 4 que Jesús volvió a Galilea, pero ahora no solo está lleno del Espíritu, dice que ahora va en el poder del Espíritu. Entonces estamos viendo tres fases de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Primero, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Segundo, el Espíritu Santo llena a Jesús. Tercero, Jesucristo anda en el poder del Espíritu. Cuando se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, es porque es imposible que se efectúe la regeneración o el nuevo nacimiento en la vida de un hombre o una mujer donde el Espíritu del Señor no descienda. Sin esto no hay nuevo nacimiento. Segundo, lleno del Espíritu Santo para ser empoderados, equipados por el Espíritu Santo, para ser poseídos por el Espíritu Santo. Pero lo tercero es impresionante, porque ahora se nos dice que Jesús anda en el poder del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo ocurre a lo interno del creyente. Ese poder nos toma, ese poder nos atrapa. Pero cuando se anda en el poder del Espíritu, es cuando la llenura que a lo interno nos atrapó empieza a manifestarse. Por eso cuando usted ve el orden de la narración de Lucas, luego que se nos dice que Jesucristo volvió a Galilea, ya no solamente lleno del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo, usted empieza a ver el orden de la narración y se nos dice que vino a Nazaret, versículo 16, y que entró a la sinagoga. Es impresionante lo que Cristo hace en la sinagoga, porque en la sinagoga toma el rollo y empieza a leer acerca del mismo y dice: el Espíritu del Señor
está sobre mí. Ya había descendido. Por cuanto me ha enviado a llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor. Jesucristo, imagínenselo, recuerde, ya el Espíritu descendió sobre él en el río Jordán en el bautismo de Juan el Bautista. Segundo, fue lleno del Espíritu y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Termina el proceso de tentación. Ahora Jesús vuelve a Galilea y vuelve en el poder del Espíritu que lo había llenado. Se mete en la sinagoga, empieza a leer el rollo del profeta Isaías delante de una asamblea como la que yo tengo en esta noche, y empieza a leer de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero el asunto es que todos los que leían esta lectura leían acerca de algo que iba a pasar. Podían traer alguna aplicación, aplicárselo a sus vidas, pero Jesús está leyendo en vivo y directo. Quiere decir que lo que él está leyendo se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Cuando él termina de leer, como era costumbre en el orden de la sinagoga, le entrega el rollo al encargado, guardan el rollo, y sin el rollo Jesucristo dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías está hablando del Espíritu Santo y está hablando del ungido de Jehová, que es Cristo el Mesías, el Redentor. Sorprendentemente, estamos en Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. Cuando usted sigue leyendo, exactamente en el versículo 22, dice que todo el que estaba ahí se maravilló escuchando lo que Jesús decía. Pero oiga esto, luego dice en el verso 33 de este mismo capítulo 4, que mientras Jesús estaba leyendo el rollo, hablando acerca del Espíritu Santo y todo lo que iba a hacer el Espíritu por medio de él: uno, que iba a anunciar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a anunciar el año agradable del Señor. Todo esto que Cristo está diciendo era el ministerio que él iba a cumplir, que iba a comenzar con él y iba a continuar con la iglesia. Pero oiga esto, que impresionante. En el verso 33, mientras Jesús está en la sinagoga todavía, dice ahí que había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, verso 34: déjanos, ¿qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Es como que ahora mismo entre ustedes salte uno endemoniado y empezó a vocear, alarmado, asustado, porque sabía que tenía la palabra hecha carne delante de él. Pero escuche bien, ¿cuántas veces se había leído esa lectura? Y no había registro de que un demonio se hubiera manifestado. Porque no es lo mismo leer lo que el Espíritu inspiró en las Escrituras que leer en el poder del Espíritu que inspiró las Escrituras. Cualquiera habla de la Biblia, pero no sobre todo el que habla de la Biblia posa el espíritu de la Biblia. Por eso mientras Jesús leía, automáticamente tuvo cumplimiento lo que él leía. ¿Qué era lo que él leía? El Espíritu está sobre mí. ¿Ya había venido sobre él? Para poner en libertad a los cautivos. ¿Quién chilló en la asamblea? Un cautivo. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Jesús entonces le dijo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no se le hizo daño alguno.
¿Usted ha visto cuando alguien es manifestado en una posesión demoníaca? Que a veces cae al suelo y hace movimientos ahí. Eso ocurrió en la sinagoga. Imagínese usted en una sinagoga que nunca había pasado eso. La costumbre de la sinagoga era leer el rollo y dar alguna explicación. Pero en esta ocasión no fue solo una explicación, sino una aplicación. Dígale al que está a su lado, vamos a pasar de la explicación a la aplicación. Porque ya hemos explicado bastante. Es el tiempo de aplicar lo explicado. Y para esto necesitamos que el Espíritu narrado en la Biblia esté sobre nosotros, nos llene y estemos en su poder. Amén. Pero cuando usted sigue leyendo, Jesucristo salió de la sinagoga y dice que al ponerse el sol, verso 40 del capítulo 4, dice que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Verso 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero luego Jesús se va a Galilea, sigue predicando, y mientras va predicando, Jesús llega al lago de Genezaret, y ya la fama se había expandido. ¿Por qué la fama se había expandido? Si había lectura antes, si había rollos antes, si habían sinagogas antes, ¿por qué la fama empezó a extenderse? ¿Por qué la gente empezó a alarmarse con este movimiento de Jesús? Porque Jesús estaba haciendo algo diferente, y lo que Cristo estaba haciendo era dándole vida a las escrituras en el sentido del cumplimiento. Y cuando la gente empezó a ver el cumplimiento del evangelio, el cumplimiento de las escrituras, todo el mundo se maravilló. Una gran multitud se convirtió en el público de Jesús, y mientras él predicaba, las señales se manifestaban. Era tanto el poder que habían milagros para sanidad, habían liberaciones. Pero en el capítulo 5 también hubo un milagro de provisión. Un hombre estaba en quiebra, su empleo no había producido nada, la pesca, y Jesús lo agarró y le dijo: echa la red y prepárate para pescar. El hombre tuvo una pesca como nunca la había tenido, se maravilló, cayó postrado, se arrepintió, y luego se convirtió en uno de sus discípulos, quien más tarde fue el apóstol Pedro. Luego Jesús sale del mar de Galilea, va caminando, le sale un leproso al encuentro. El leproso que ha escuchado que este hombre sana, que este hombre liberta, que este hombre anda anunciando el reino de Dios, que lo expresa con autoridad y con poder. Aquel leproso le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí, yo quiero que a ti se te quite la lepra. Se sanó, fue limpio de la lepra, siguió caminando, predicando el evangelio, las señales le seguían. Luego Jesús llega a Capernaum, se entra a una casa, no queda oculto, usted sabe la historia. 4 hombres van con un paralítico, rompen el techo, se lo ponen al frente, para el paralítico, lo sana, le perdona los pecados, la gente ve maravilla. Y este era el escenario que caracterizaba a Cristo en su ministerio. Luego Cristo muere en el mismo poder de este Espíritu, resucita al tercer día, anda 40 días en la tierra en el poder de este Espíritu, vaciándose en los discípulos que eran la iglesia en el primer siglo. Mientras está con ellos, les está hablando el evangelio, les está afirmando en la verdad que ya les había enseñado. Y hay una declaración que Jesús le hace: recibirán poder ustedes también cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así como ustedes me vieron a mí operando, que recibí el Espíritu, fui lleno del Espíritu y anduve en el poder del Espíritu, este es un modelo para ustedes. Todo el que entre a este reino llamado iglesia tiene que descenderle el Espíritu Santo. Segundo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, tiene que andar en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos lo entendieron, pero no solo lo entendieron,
creyeron, lo asumieron y dijeron, eso es para nosotros, creemos en esa promesa. Se metieron en oración, empezaron a orar. Asimismo como Cristo comenzó con oración, comenzó la iglesia. Se apartaron en un lugar, como nos apartaremos a partir del jueves, y empezaron a orar y a decir, Señor, queremos predicar, pero estamos esperando la promesa. Y estaban orando. Pasó el primer día, pasó el segundo día, las mujeres oraban, los hombres oraban, los jóvenes oraban, los niños oraban, porque la promesa decía que era para niños, era para jóvenes, era para adultos, era para los ancianos, y que toda carne sería llena del poder. Por eso a todos los pusieron a orar, y todos estaban orando y clamando, Señor, envía la promesa. Dice que de repente vino el Espíritu como lengua de fuego, y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Se metió el alboroto. La gente que estaba ahí no entendía lo que estaba pasando, pero dice que Pedro, pero lleno del Espíritu Santo, empezó a explicarle los misterios del reino, y unas 3,000 personas cayeron de rodillas y dijeron, ¿qué necesitamos hacer para recibir eso que tú estás hablando? Y él le dijo, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerios. Y empezó a tener levantamientos. Empezaron a levantarse los religiosos. Se levantó el gobierno, se levantó el ejército, se levantó la sociedad romana. Todas las fuerzas en el momento se unieron. El diablo estaba detrás de esto para detener el curso del cumplimiento de lo que Jesús había anunciado. Pero la iglesia, llena de coraje, llena de valor, le mataron a Jacobo, pero siguieron predicando. Encarcelaron a Pedro, siguieron predicando. Empezaron a perseguirlo, siguieron predicando. Mataron a Esteban, siguieron predicando. Y mientras más mataban, mientras más maltrataban, más se multiplicaba. Felipe llega a Samaria solo, pero lleno del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu dice que empezó a predicarle a Cristo, enseñaba a Cristo y mostraba a Cristo. La gente creía por lo que oía y por lo que veía. Oía el mensaje y veía las señales. Simón se arrepintió. El avivamiento llegó a Samaria, y así siguió la iglesia caminando. No sé en qué punto de la historia se apagó la iglesia, pero yo he venido como un carbón encendido en esta noche a decirle que el modelo de Cristo tiene que volver a la iglesia. Si Jesús tomó Galilea, si Jesús tomó Nazaret, si Jesús tomó todas las aldeas de Judea, si Jesús tomó todo Israel, si Jesús trastornó el imperio romano y dijo que nosotros lo haremos, que se prepare la piña, que se prepare Juana Saltitopa, que se prepare lo Alcarrizo. Alabado sea Dios. Lo que pasa es que este modelo consta de 3 fases. Primera fase, recibir el Espíritu Santo. Jesús lo recibió en el río Jordán. Es imposible que alguien sea cristiano sin cumplir esa etapa. Esa primera fase debe cumplirse en todo el que dice ser cristiano, porque la Biblia dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces usted necesita que el Espíritu Santo descienda sobre usted. Luego usted tiene que anhelar y pedir que el Espíritu que descendió en usted lo llene. Y tiene que procurar la llenura del Espíritu. Tiene que entrar a aguas profundas en el Espíritu y en la fe. No puede quedarse en la orilla del Evangelio. Pedro no vio lo que Jesús podía hacer en la orilla. Antes de ver el milagro, tuvo que hacer algo, abandonar la orilla. Jesús le dijo, boga mar adentro. Segundo, echa la red para pescar. Y Dios te dice a ti hoy,
abandona la orilla. Segundo, serás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué muchos cristianos no están llenos del Espíritu? Porque la Biblia dice, exactamente en Lucas también, el Padre le dará el Espíritu al que se lo pida. Y para pedir algo hay que tener interés por ese algo. Si usted no está interesado por algo, no lo pide. Y aquí, si usted no lo pide, no lo recibe. Porque aquí el que halla es el que busca, y el que recibe es el que pide, y al que se le abre es al que toca. Pero hay muchos cristianos que prefieren no tocar, no buscar y no pedir. Por tanto, solamente se quedan con el sello del Espíritu. Y el sello del Espíritu solo te da la identidad de salvado. Se lo voy a repetir. El sello del Espíritu solo te da la identidad de salvado. Es verdad que eres salvo, tienes el sello. Pero el sello del Espíritu no te provee si tú no te interesas de lo próximo, que es la llenura del Espíritu. A la llenura del Espíritu se le habla como el bautismo del Espíritu. Y la palabra bautismo no fue inventada por Jesús, ya existía en su tiempo. Y esto tenía que ver con sumergir una tela y sumergirla para pintarla. Y había que sumergirla entera para que el líquido se empapara en la tela. Quiere decir que ser bautizado del Espíritu es sumergirse en el Espíritu. Por eso le hablé de aguas profundas. Es cuando el Espíritu se hace uno y se empodera de mí. Es como Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu. ¿Por qué Pablo contrarresta esto al decir esa declaración? Y está en imperativo. Quiere decir que es un mandato. Cuando Pablo dice sed, es un mandato que está diciendo: sed lleno del Espíritu. ¿A quién Pablo le dice esto? Está en el libro de Efesios, capítulo 5. Pablo se lo dice a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Por qué? Porque los cristianos de Éfeso tenían un trasfondo pagano. Estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. Y dentro de los cultos paganos que ellos hacían, acostumbraban a embriagarse. Y cuando se embriagaban, entraban en trance y entendían tener contacto con los dioses que adoraban. Como el apóstol Pablo está trabajando a esta iglesia y los está liberando de estas prácticas, Pablo le dice: no se embriaguen con vino, porque era parte de un culto a dioses falsos. Pero Pablo contrarresta esta práctica y le dice: sino sed lleno del Espíritu Santo. ¿En qué sentido Pablo está contrarrestando? Ellos eran dominados por el vino. Por eso menciona la embriaguez. Embriagarse y tomar no es lo mismo. Tomar es probar una sustancia, en este caso el vino. Pero embriagarse es cuando el vino que usted está tomando toma control de usted y ya usted no sabe de usted. Usted pierde el juicio, el dominio de las extremidades, de los sentidos, de los pensamientos, de la cordura. Usted al otro día ni se recuerda todo lo que hizo. Bueno, hoy es un día de muchos ebrios. Ahorita Dios los libre. Pero eso era la embriaguez. Estaban bajo el control, bajo el dominio del vino. Y en ese estado empezaban a ver cosas raras. Y entendían que estaban adorando y tocando a otros dioses. Pero Pablo le dice: sé lleno del Espíritu. Como contrarrestación que Pablo está usando, lo que él le está diciendo es: eso que le pasaba a ustedes en el culto a los dioses paganos, aquí le va a pasar, pero mayor, cuando el Espíritu tome control de ustedes. La idea de lo que Pablo está diciendo es: en vez de embriagarse con vino, embriáguense del Espíritu Santo. Si embriagarse es estar bajo el control de una sustancia, en este caso la cerveza, el vino, embriagarse del Espíritu, ya usted tiene que saber lo que es. Es cuando el Espíritu, usted consume tanto de él y consume tanto de él, que llega un momento que el Espíritu tome el control. Cuando el Espíritu tome el control, ya
ya usted no anda en las cosas del Espíritu, sino que el Espíritu anda en los asuntos suyos. A todo lo suyo se le apellida Espíritu. Usted ora en el Espíritu, usted canta en el Espíritu, usted anda en el Espíritu, usted predica en el Espíritu, porque el Espíritu lo ha embriagado. Esta es la llenura del Espíritu. Pero después que usted está lleno, usted está facultado para andar en el poder del Espíritu. Entonces, primero recibimos el Espíritu, segundo somos llenos del Espíritu, pero tercero, debemos andar en el poder del Espíritu. ¿Y a qué le llamamos andar en el poder del Espíritu? Es el detonante de la llenura. Es lo que detona que la llenura salga para afuera. Porque a veces hay gente que están llenos, pero se quedan en el lleno, solo sintiendo la llenura que tienen. Pero cuando usted anda en el poder del Espíritu, la llenura empieza a tener contacto con la gente que le rodea. Y usted empieza a operar en el poder del Espíritu. Y los dones que el Espíritu le ha dado empiezan a manifestarse. A usted le van a seguir señales que empezarán a llamar la atención, como pasó en el ministerio de Jesús. Y la gente se activará. La gente se reunirá alrededor de usted. Y verá que usted tiene algo que el mundo no tiene. Y que usted puede hacer cosas que la policía no puede hacer. Que los médicos no pueden hacer. La policía puede meter preso al ladrón, pero usted puede atar el demonio que domina al ladrón. Los médicos pueden trabajar a un enfermo, pero usted puede trabajar y arrancarle la enfermedad al enfermo, todo en el nombre de Jesús. Y eso ocurre cuando la iglesia anda en el poder del Espíritu. Hace milagros financieros, según vemos en el mar de Galilea. Sana a los enfermos. Dice que Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro, y esta suegra tenía un fuerte dolor de cabeza. Jesús solamente hizo entrar, tocó a la mujer y fue sana. Y en ese mismo momento la mujer comenzó a servirle. ¿Qué estoy diciendo, iglesia? Que Jesús, cuando fue a la sinagoga, Jesús no fue solo con el Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Para nosotros esta es la sinagoga. Llegó la hora, iglesia, venga a su reino, de que vengamos a la congregación, no a buscar el poder, sino en el poder. Cuando vengamos en el poder, empezaremos a ver desde la sinagoga hasta allá afuera el poder operando en nosotros. Fue lo que ocurrió en Jesús. Jesús leyó el rollo y dijo: el Espíritu está sobre mí. Pero qué mensaje tremendo. Mientras él predicaba, lo que predicaba se iba cumpliendo. El Espíritu está sobre mí. ¡Pam! Salió el endemoniado. Cállate y sal de él. Ahora se manifestó. El reino de Dios llegó. Salió para la calle. Se metió en Galilea. Los enfermos se sanaban. Los demonios iban fuera. Y la gloria de Dios estaba manifestada en él. Había arrepentimiento, había salvación, y todo lo que Jesús pisaba iba siendo alborotado con el poder del Espíritu. Y eso fue el legado que Cristo nos dejó. Si estamos declarando manos a la obra, iglesia, venga a su reino. No podemos dar un paso en dar manos a la obra sin que ante la llenura y el poder del Espíritu sean manifiestos sobre nosotros. Mientras yo estudiaba estos 3 capítulos, yo me imaginaba a la iglesia, venga a su reino, y así como Cristo entró a la casa de la suegra de Pedro, así me imaginaba yo, nosotros entrando en casa, y gente quebrantada, gente enferma, gente atada, siendo sanada. Mientras Jesús echó el demonio fuera en la sinagoga, así me imaginaba yo los cultos de los sábados, los cultos de los domingos, y hasta la enseñanza de los martes, que de repente alguien está cantando y alguien grita: se me quitó un dolor que tenía. Que de repente alguien está predicando y algún demonio se manifiesta y se va fuera en el nombre de Jesús. Es la iglesia en el poder del Espíritu. Cuando la iglesia anda en el poder del Espíritu, es inevitable el choque arrollador con las tinieblas. Será solo cuestión de contacto
esto. Desde que usted haga contacto con alguien, si hay algo de oscuridad, se va a manifestar y será expulsado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero hubo un trasfondo en esta realidad. Diga conmigo la oración. Diga conmigo la oración. Lo que hará que esto se manifieste será una profunda, continua e inquebrantable vida de oración. Repito, lo que hará que esto se haga realidad será una profunda, continua e inquebrantable vida de oración. Tendremos que entrar en aguas profundas de oración. Tenemos que darle golpe a las excusas para que no nos roben el tiempo de estar con el Señor. Yo no sé hasta qué punto usted está comprometido y está anhelando que esto que estoy predicando, así cuando Jesús lo predicó y se cumplió, se cumple en usted. Pero yo no sé usted, pero yo lo estoy anhelando. Ya me estoy imaginando como a Jesús le llevaron un cojo paralítico para que lo sanara. Ya me estoy imaginando la gente llevándote gente a tu casa para que tú ores, que la gente empiece a identificarte como el ungido de Dios. Ya me imagino la gente buscándote, corriendo a la puerta: varón, venga para que ore, que allá hay un joven endemoniado. Lo llevan al médico y no pueden hacer nada, lo tratan de controlar y no pueden hacer nada. Ya yo me estoy imaginando la gloria de Dios manifestada en poder en cada uno de nosotros. No será solo el pastor, serán hasta lo más simple, llenos del poder del Espíritu Santo, que hemos entendido que ya el Espíritu descendió sobre nosotros. Ahora vamos a anhelar la llenura, vamos a pedirlo en oración, vamos a entrar en agua profunda. Señor, lléname de tu Espíritu. Tú dijiste que el que lo quiera lo pida. Aquí lo estoy pidiendo, no se sabe cuándo, pero de repente llegó y todos fueron llenos del Espíritu. Así ocurrirá contigo. De repente serás lleno del Espíritu. Y a otros que están aquí, que yo sé que ya fueron llenos, llegó la hora de activar la llenura y empezar al tercer nivel. Porque el tercer nivel no es hablar en lengua, el tercer nivel es andar en el poder del Espíritu. Y aquí hay gente que ya fue lleno, pero le hace falta andar en el poder, manifestar el poder. Eso hará que seamos inquebrantables y hará que pongamos manos a la obra y que el reino de Dios se manifieste. Esta es la palabra que cierra el año 2019 y abre el año 2020. Sé por el Espíritu del Señor que Dios le ha estado abriendo el apetito espiritual a algunos de ustedes. No es que me lo han dicho. Aquí hay un grupo ya creciendo que desde hace unos días el Señor le ha estado abriendo el apetito espiritual y ellos lo saben. El Espíritu te ha estado hablando en estos días con las prédicas. Ha estado usando tus propios pensamientos y tu propio juicio para llevarte a ti de nuevo a experimentar lo que hace rato abandonaste. Estoy hablando con gente que ya fue llena del Espíritu y tiene que ser activado en esto para empezar a caminar en el poder del Espíritu. Se acabó de hablar cosas que no estamos manifestando ni estamos viviendo. Jesús se paró en la sinagoga y habló lo que ya le había pasado. Jesús no predicó para que pase algo. Jesús predicó desde un pasado que ya había ocurrido. El Espíritu está sobre mí. Él no dijo estará, está. Y en verdad mientras leía era así que estaba sobre él, porque ya había descendido en el río Jordán. Y dijo hoy, oiga como dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Empezaremos a vivir el presente de las prédicas. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy, no es mañana que se va a cumplir, hoy se ha cumplido. Y se lo dijo, delante de ustedes se está cumpliendo esta escritura. Algunos no entendían lo que él decía, que lo
lo que él dice, pero yo no entiendo. Cuando de repente se manifestó el demonio, entonces dijeron, pero es verdad, lo que él acaba de leer, míralo ahí donde se está manifestando, eso ocurrirá aquí. Las prédicas se cumplirán de inmediato. Saldrás de aquí poseído por una prédica y lo verás de inmediato. Lo verás en la calle, por el grupo subirán los testimonios. Pastor, llegué a mi casa y pasó tal cosa y el poder me respaldó. Pastor, no lo sabía que tenía este poder.